Bueno, el proyecto en el que el CEPES está trabajando juntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, con el apoyo de la Cooperación Española, la ESID, justamente trata sobre el empoderamiento económico de las mujeres en los departamentos Central y Alto Paraná, ¿verdad? Estos dos departamentos justamente se identificaron porque son dos departamentos que tienen ciertos índices que son preocupantes en el sentido de mayores índices de violencia y otras características. Entonces son los proyectos, son los dos territorios que en este proyecto han sido priorizados y estamos trabajando con las mujeres que son justamente beneficiarias de los proyectos, de los programas del MDS, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Hay todo un equipo dentro del CEPES que está acompañando justamente a las acciones del Ministerio de Desarrollo Social y es un proyecto que tiene una duración de 2 años, ¿verdad? Que comenzó ahora en el primer trimestre del año, ¿verdad? Y finalizará en el 2025. Y justamente lo que se quiere, como bien lo dice su nombre, es el empoderamiento económico de las mujeres. Y sabemos que el empoderamiento económico de las mujeres acarrea otros elementos muy importantes, ¿verdad? No solamente una cuestión de que las mujeres tengan recursos para, por ejemplo, tener algún tipo de iniciativa económica, alguna pequeña empresa que les permita a ellos realmente tener sus propios ingresos, sino que alrededor de eso es muy importante empoderarle a las mujeres también socialmente. ¿Eso qué significa? Que las mujeres tienen que sentirse con las capacidades para llevar adelante no solamente su emprendimiento económico, sino para cambiar algunas situaciones que sabemos que generalmente las mujeres están en situaciones de desigualdad, discriminación. Y eso es lo que pretende también el proyecto, no solamente a través, por supuesto, lo importante, lo central es el empoderamiento económico, ¿verdad? Que reciben ciertas cuestiones que le va a permitir tener una empresa económica, sino alrededor de eso también hay capacitaciones que justamente tienen como objetivo lograr una cuestión mucho más integral con las mujeres. Entonces eso va en líneas generales. Los departamentos Central y Alto Paraná. En la primera iniciativa fue el departamento de San Pedro y ahora en el 2024 estamos trabajando en el departamento Central y en el departamento de Alto Paraná. Primero comentarles de que la experiencia que viene trabajando el Ministerio con empoderamiento económico se basa un poco ya en la experiencia que ellos han tenido en Luque, primeramente en zona urbana, luego han tenido también en Carayao, ¿verdad? Esa experiencia luego se extendió a lo que es San Pedro en 8 distritos. Y la experiencia realmente fue en todo ese proceso, se ha dado muchas dinámicas, tanto institucionales como también con las propias participantes de los programas, tanto Tecoponá como Tecnondera, ¿verdad? Que son los principales programas que lleva el Ministerio. Y a su vez esa experiencia bastante importante que se dio, porque lo que tienen, la metodología misma que tiene el empoderamiento económico es de las capacitaciones, que son 6 módulos que llevan las mujeres, ¿verdad? Y como es como un complemento que se da con otros programas que de por sí también tienen sus temáticas de capacitaciones, ¿verdad? Y lo que hace empoderamiento económico, como decía la señora también, que se aborda más desde un enfoque integral, ¿verdad? Para el empoderamiento económico de las mujeres y sus familias, ¿verdad? Y entonces esta experiencia con la financiación de la agencia española, de la ESID, fue demasiado importante y es demasiado importante, dado que le da permite tener una evidencia tanto empírica como cualitativa y cuantitativa en términos de presupuesto de lo que puede seguir para que sea sostenible este proyecto y convertirse en un programa nacional. Y lo cualitativo, esas experiencias importantes también que se dan, que puedan sostener al momento de que ellos esto propongan como un programa, ¿verdad? Porque principalmente esa es la tarea de la cooperación,
con el Estado paraguayo, ¿verdad? Y entonces se vio esa experiencia como el caracú, digamos, del proyecto, que es los momentos de capacitación, porque permite un espacio de reflexión y de interacción entre mujeres, ¿verdad? Y ahí tomar conciencia como lo que es el autocuidado, de tomar conciencia sobre situaciones de violencia. Luego la señora va a comentar, que tuvo ese trabajo de evaluación, cómo efectivamente se quedaron en sus mentes y sus pensamientos en cuanto a las temáticas que se han abordado dentro de las capacitaciones, ¿verdad? Entonces, posterior a eso, que es la entrega de tecnología, y como bien lo dice el ministerio, que sería la tecnología de ahorro de tiempo, que también una categoría que se viene trabajando en términos de ahorro de tiempo en las mujeres, ¿verdad? Entonces, es la entrega de tecnologías en lo que ellos hacen uso tanto en el ámbito del hogar como también de sus emprendimientos, ¿verdad? Y entonces es como una excusa en realidad para que ellas puedan pasar por un proceso de reflexión en los espacios de capacitación para posteriormente entregarles la tecnología de ahorro de tiempo, ¿verdad? Entonces ese proceso lo vio así, estuvo en campo con nosotros y les pareció incluso poder vincularlo con una continuidad en Alto Paraná y Central, pero vincularlo estrechamente para de alguna manera mitigar la violencia contra las mujeres, por ejemplo, y sobre todo atendiendo a estos departamentos que tienen alto grado de índice de violencia, ¿verdad? Entonces, un poco en esa fase también se incluyó en este periodo poder capacitarles también a los funcionarios y funcionarias del ministerio, principalmente guías familiares y hoy se llama promotores sociales de Tenonderá, que están acompañando permanentemente a las familias, ¿verdad? Para saber cómo ellos enfrentar ante esas situaciones, de esas problemáticas que se dan en la familia, ¿verdad? Y precisamente hace poco finalizamos lo que es la capacitación en Alto Paraná en ese aspecto. Bueno, el proyecto, ¿verdad?, trabaja con múltiples actores, ¿verdad? Como dijimos al principio, ahora con los proyectos del Ministerio, con los programas del Ministerio de Desarrollo Social, que es justamente lo principal, porque es justamente la unidad del Estado que lleva adelante un programa justamente que tiene como objetivo principal atacar la pobreza, ¿verdad? Y aquí y dentro de eso, a que las mujeres tengan una mejor, logren realmente su empoderamiento económico, ¿verdad? En lo que tiene que ver con las capacitaciones, el proyecto trabaja con otras organizaciones de la sociedad civil. En el caso de las capacitaciones a los técnicos, fue Semillas por la Democracia, en la que estuvo trabajando en Central, en Alto Paraná, justamente ahora acaba de terminar lo de Alto Paraná, como lo dijo Beatriz, y justamente trabajan en base a 6 módulos, que son justamente metodologías que ya fueron probadas y son las metodologías utilizadas por el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Y que tienen que ver con el tema de violencia, la cuestión de todo lo que tiene que ver con la cuestión legal, el sistema jurídico del país, de tal manera que las mujeres y conozcan también eso, ¿sí? La autoestima, ¿verdad? Cómo lograr también tener una empresa, llevar adelante una empresa, etcétera. Son 6 módulos que tratan de esos temas, ¿verdad? Y también la capacitación directa a las mujeres que son beneficiarias del proyecto, ¿verdad? En el caso de este proyecto específico serán 800 mujeres que son beneficiadas, 500 mujeres en el departamento central, 300 mujeres en Alto Paraná. Estas mujeres también reciben estas capacitaciones, estos módulos de los que bien habló Beatriz, y la organización que está a cargo de esas capacitaciones es SEANSO, ¿verdad? Entonces, por eso decía, trabajamos con múltiples instituciones y actores, porque creemos que además esa es la manera de llevar adelante un proyecto de la complejidad y de los objetivos que tienen, ¿verdad? Trabajando muy articuladamente en base a las capacidades de estas organizaciones, y el CEPES lo que hace justamente es este acompañamiento técnico
este monitoreo del proyecto y también la administración del proyecto, ¿verdad? Entonces ese es nuestro rol, ¿verdad? Y un poco viendo a la otra pregunta de cuáles son las cuestiones en que las propias mujeres evaluaron respecto a sus capacitaciones, justamente un poco voy a tomar como ejemplo lo que fue en el departamento de San Pedro, un poco lo que estamos también evaluando o monitoreando lo que fue ahora en el departamento central. Efectivamente, para ellas las capacitaciones son clave, ¿verdad? Más allá de realmente, lógicamente, de recibir ese aporte económico que les permita a ellos tener su propia iniciativa, su propia microempresa, para ellas, ellas han evaluado de una forma muy positiva tener estas capacitaciones. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, como sabemos, ¿verdad? No conocían, viven en una situación, a veces en situaciones de violencia, en situaciones donde ellas en su propia familia no saben cómo dirimir algunos problemas que se dan. Entonces las capacitaciones para ellas, les permitió a ellas conocer qué podían hacer en ciertas situaciones, cómo reconocer, por ejemplo, momentos o situaciones de violencia, a dónde recurrir cuando se presentaban ciertas cuestiones, ¿verdad? Que el Estado paraguayo le ofrece desde el punto de vista legal, diríamos, para poder justamente ellos llevar adelante algún tipo de situación que están viviendo, ¿verdad? Y además, otra cosa que señalaron de manera muy enfática es que les permitió también a ellas estar juntas, ¿verdad? Poder hablar entre ellas, poder tener esa relación, compartir lo que cada una de ellas están haciendo y realmente el saber que a lo mejor están compartiendo las mismas realidades o los mismos problemas, poder contarse. Y no solamente sus problemas, sino también sus propias vivencias, sus alegrías, sus tristezas. Es encontrarse para ellos es muy importante, ¿verdad? Porque a veces se encuentran en una situación de estar solas, de no saber qué hacer. Entonces, las capacitaciones, esos encuentros de estar todas juntas, a ellas les permiten, nosotros podemos hacer cosas juntas, podemos estar empoderándonos colectivamente, podemos apoyarnos. Tal es así que muchas de ellas armaron grupos de WhatsApp, entonces cuando tienen alguna cosa se consultaban, se veían. Entonces, esos elementos son elementos que finalmente quedan mucho más allá de lo que vos le puedas dar, un aporte económico que les sirve muchísimo, pero para que tengan una sostenibilidad, eso es necesario realmente que las mujeres estén empoderadas integralmente. No, y la verdad, estas experiencias permiten, como bien lo llama el ministerio, lo llaman experiencias demostrativas, porque se visibiliza de que efectivamente hay que apostar a lo que es este proyecto, que pueda conjugar con otros programas. En la experiencia de San Pedro hemos tenido que estuvo estrechamente vinculado con las participantes de Tecoporá, trabajando muy de cerca con ellas y este año tenemos la experiencia de trabajar directamente cuando las participantes pasan a ser incorporadas al programa Tenondera, que ellos reciben un capital semilla aproximadamente de 4 millones. Como una segunda fase de haber sido participante de Tecoporá, ¿verdad? Y entonces este plus, por llamarlo así otra vez, de empoderamiento económico de la mujer, que se complementa con el programa Tenondera, porque el programa Tenondera tiene también sus módulos de capacitaciones, que son como 3 temáticas que enfocados más a lo que son los emprendimientos como tales, pero no así en cuanto a cómo ellas tienen que actuar ante situaciones de violencia o aceptarse a ellas mismas desde lo que es el autocuidado, a no tener esa pelea sea con su cuerpo, sea como su forma, de que nadie puede venir a decirle no, eres, qué sé yo, por decirte, hacer algún comentario sobre su cuerpo, y eso se ha evidenciado en las entrevistas posteriores en que ellas han tenido esa seguridad a partir de reconocerse, de que ellas deben aceptarse e incluso pueden mejorar en ser más seguras, en autoestima y demás, ¿verdad?
Y otra de las cosas también que se puede mencionar respecto a esto es, como le decía, hoy lo que se habla de la incorporación del programa Tecnonderá con el proyecto, y que ellos aprobaron hace poco lo que es la ruta metodológica del programa Tecnonderá, y trabajamos con participantes que forman parte de primera cohorte y segunda cohorte, ¿verdad? Y bueno, la experiencia está, y no solo con ellos, sino también con los guías familiares y hoy que son promotores sociales, que también es algo muy importante que ellos también puedan estar capacitados y capacitadas en esas situaciones, porque verdaderamente conversando con funcionarios y funcionarias de allá, sobre todo ante lo que son problemáticas y realidades diferentes en lo que es aquí en Central y lo que es en Alto Paraná, realidades y evidencias diferentes en que ellas también tienen que estar enfrentando para llegar a las familias. Entonces hay todo un esfuerzo humano en cuanto a llevar adelante esa tarea, ¿verdad? Entonces es demasiado, hemos valorado también esa experiencia en cuanto a funcionarios y funcionarias que están desde cerca con las participantes. Yo también quería ahí agregar algo más, ¿verdad? Como creo que al principio Beatriz lo enfatizó, que este proyecto pretende después ser también un programa del ministerio, ¿verdad? Y creo que la cooperación española también lo entiende y lo ve de esa manera, por eso ha apostado a una segunda fase, ¿verdad? Y entiendo que también ellos están bastante satisfechos con los resultados que se están dando, y desde el Ministerio de Desarrollo Social también entendiendo que si este es el camino, realmente tendría que ser un programa del Estado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que estamos trabajando de una manera bastante articulada desde nosotros como organización de la sociedad civil con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Formado un equipo que trabaja de manera muy positiva, diríamos, intercambiando pareceres, ¿verdad? Todo lo que hacemos lo hacemos de manera muy colaborativa, ¿verdad? Entonces creo que eso era una forma interesante de enfatizar, ¿verdad? Porque realmente aquí lo que nosotros estamos, lo que se está atacando y lo que se quiere lograr es, primero, combatir el tema de la pobreza, ¿verdad? Porque sabemos además por los datos que también las mujeres son las que están en situaciones de mayor pobreza y que ellas necesitan, además de tener su propio emprendimiento o su propio empoderamiento económico, hay otras cosas que subyacen a su propia identidad de mujer, ¿verdad? Entonces vemos, hay situaciones de violencia, como ellas tienen que estar muy dedicadas a los trabajos domésticos y a veces tienen poco tiempo para dedicarse a ellas mismas. Entonces la tecnología de ahorro de tiempo, que es un elemento importante de este proyecto, va más allá de entregarle a lo mejor un microondas, una lavarropa, o un fogón, o una cocina, sino que para ella significa un elemento fundamental porque le cambia su propia dinámica interna, su dinámica del ambiente, algo que nosotros consideramos algo tan bueno, que es tener una cocina, que tener un microondas. Sin embargo, cambia la realidad cotidiana de estas mujeres, el tiempo que ellos pueden tener para hacer otras cosas, siquiera para ir a una reunión o forman parte de la comisión de la iglesia o de la cooperativa o forman un grupo. Entonces, ahorrar el tiempo, sacarle a las mujeres de ese trabajo tan intenso que es el trabajo en el ámbito doméstico, es un elemento fundamental de este proyecto, y donde también hay un objetivo de involucrarle a los varones, ¿verdad? Si bien en una forma menos enfática que en las mujeres, también porque el cambio o los cambios a nivel interno, familiar, también se tienen que dar de los dos lados. Entonces también hay una apuesta a esos cambios. Entonces ahí estamos trabajando de esa forma. Si bien el centro son las mujeres, el centro es el empoderamiento económico de las mujeres, entendemos también que los cambios en las relaciones es un elemento fundamental para lograr los cambios que se pretenden. Es de suma importancia este trabajo triangulado entre lo que es el ministerio, lo que es la cooperación y lo que son las organizaciones civiles, ¿verdad? Porque aquí están involucradas otras organizaciones civiles como SER, Semillas, CEPES, también la cooperación misma como tal y el ministerio como tal. Entonces es de
sumamente importante ese trabajo que realizamos en conjunto y tener esa visión que efectivamente hay evidencias que lo demuestran, el trabajo que realizamos, y que también hay un impacto positivo en las personas, en las beneficiarias, en la población, mujeres y sus familias también. Entonces, creo que eso es como importante resaltar ese trabajo que se hace entre estos entes, ¿verdad? Más que nada también.